¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Empezamos juntos la semana, lo hacemos con toda la información importante. Me imagino que, al igual que yo, que todos los integrantes de este equipo, pues están tristuchos. Perdió México y sí, pues lastima al ánimo el estar fuera de la Copa del Mundo. Inglaterra se impuso 3-2 en un partidazo emocionantísimo, 3-2 frente a Inglaterra. Y bueno, pues lo que ya le decía, un inglés expulsado, 2 penales, uno a favor de cada equipo. A pesar de eso, pues hubo, ¿qué les digo?, muchas concentraciones de aficionados mexicanos, ambientazo en los distintos fanfest. Así se celebró el primer gol a cargo de Julián Quiñones, que qué mundial nos dio Quiñones, cuántos gritos de alegría. Cortesía del gran Julián, así el Zócalo de la Ciudad de México. La afición mexicana que, pues sí, creyó en el equipo. Y ahí están, miren, Javier Aguirre, Gilberto Mora y Julián Quiñones con su vela veladora para la bendición. A pesar de la derrota, ¿qué les digo? Pues concentraciones por todos lados. Esto es Paseo de la Reforma. Muchos que dijeron, pues ya me empapé, ya esperé, ahora me enfiesto, independientemente del resultado. No es nieve, es espuma. Y bueno, pues la mayoría de los aficionados ya se fueron retirando en cuanto terminó el partido. Algunos muy tristes, requirieron de abrazos para consolarlos. Bueno, previo al juego hubo algo de tensión también, a pesar de que el gobierno anunció que ahora sí iba a haber, digamos, todos estos cuidados que no hubo en ocasiones anteriores y que llevaron, pues, a lamentablemente el saldo fatal en el Ángel de la Independencia en la ocasión anterior. Esta vez hubo mucho más cuidado, todo un operativo para contener el número de personas, que no hubiera más de los que caben. Pero bueno, pues aquí, esto que sucedió cuando se metieron a la fuerza. Muy lamentable, ¿eh? ¿Qué operativo puede funcionar si no atiendes las indicaciones de la autoridad? Si te están diciendo no, ya no pueden ingresar y te metes a la fuerza, pues no te dejas cuidar. Solo iban a permitir el acceso de 25,000 personas a las inmediaciones del Ángel, pero bueno, pues hubo quienes no atendieron estas indicaciones. También, como en eventos pasados, decomisaron y tiraron bebidas alcohólicas. Ya ve que había ley seca y no se puede beber en la calle, pero quién sabe cómo llegaron ahí todas esas cervezas que terminaron en la coladera. Cerquita del estadio, el ambiente antes del encuentro, pues era de celebración. Ahí este inglés le tocó volar, hubo muchas imágenes, sí, de mexicanos e ingleses disfrutando juntos, abrazándose unos a otros, como sí debe de ser, ¿no? Que ganemos la Copa como mejores aficionados, que recibamos bonito a los rivales y a todos. Hubo también guerra, pero de porras. Escuchen. Inglaterra va a probar Pues no lo probaron mucho. Hubo baile, hubo banda, 1,350,000 personas en las calles de la Ciudad de México. Así contentotes hasta que luego ya no. La buena noticia, y eso sí, amerita, pues celebrar, agradecer, es que esta vez hubo saldo blanco. Y bueno, pues no se pudo avanzar a la siguiente fase. Los aficionados, como sea, insisto, estuvieron reunidos en todo el país. En Jalisco, más de 40,000 personas estuvieron en el FanFest de Guadalajara y así vivieron ahí el gol de Raúl Jiménez. ¡Ay, qué rico recordar ese momento! ¡Qué rico regresar el tiempo! Volver a ese instante en el que la esperanza nos inundó
después de que nos atendieron y en 2 minutitos, 2 golesotes de Inglaterra. También en Guadalajara, pero en la glorieta de la Minerva, la celebración, pero de la tarjeta roja, de la expulsión para los ingleses. En Nuevo León festejaron el primer gol, el de Quiñones. Gracias, Quiñones, gracias, Quiñones. Así se vivió en Monterrey, en Acapulco. Así se sintió la esperanza después de esa primera anotación. En Zamora, Michoacán, congregados en torno a la rotonda de los hombres ilustres, muy ordenaditos, con sillas y todo. En el Zócalo de Puebla, el cielito lindo, el cielito poblano para reconocer el esfuerzo del equipo mexicano. Hubo fiesta en muchos lugares, sí. También fiesta y baile después del partido en la Avenida Revolución de Tijuana, allá en Baja California. Pues estaba la banda. Y si ya están ahí, pues ni modo de no bailar. Así que alguito de ritmo para sacudir la tristeza. En Empalme, Sonora, celebraron también los goles de Quiñones y de Jiménez en la Plaza del Tinaco. ¿Qué quiere que haga? Así se llama la plaza. En la Macroplaza de Veracruz, ambientazo. Sí. Digo, así de contentos, desde luego, antes del silbatazo final. La esperanza se mantuvo todo el tiempo hasta que ya no. Por su parte, la presidenta pues llegó a Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Finalmente no acudió nunca al estadio, estuvo pues en diferentes alcaldías. Esta vez fue en Neza, publicó un mensaje donde reconoció pues lo logrado por la selección. Ya también hoy dio un mensaje pues de felicitación a la selección en la conferencia mañanera. Felicitar a la selección. Realmente nos dieron mucha alegría y jugaron muy bien. Faltó el último gol, pero muy bien. Nos dieron mucha alegría a todas y a todos los mexicanos. Bueno, hablábamos de la fortuna de tener un saldo blanco luego de las aglomeraciones de ayer para ver juntos el partido de México en contra de Inglaterra. Y pues sí, es una buena noticia, sobre todo después de lo que ocurrió en el partido anterior contra Ecuador, en donde las altísimas concentraciones de personas, veremos las imágenes de pues esto siempre lamentable que ocurrió, sobre todo en torno al Ángel de la Independencia, personas aplastadas, personas que no podían avanzar, que no podían respirar, que en medio del caos, pues algunos cayeron al piso, no podían levantarse, querían ayudarlos, no lo lograban, el puesto de elotes con la olla caliente y en fin, pues ese tan lamentable saldo fatal, 4 personas fallecidas. Y el gobierno de la Ciudad de México les entregó un apoyo económico a los familiares de estos 4 fallecidos el martes durante la celebración. Así que, bueno, pues imagínense esto lo que hace ahora el gobierno de la Ciudad de México, que ayer sí, pues generó un operativo mucho más cuidadoso. Para los familiares de las víctimas va a haber acompañamiento de la Comisión de Víctimas y, bueno, estarán con ellos ante la Fiscalía General de Justicia para todos los trámites. Imagínense qué doloroso, ¿no? Fueron a festejar y pues murieron en el festejo. En Sinaloa el sábado se implementó un operativo tierra, aire. Buscaban a Óscar Luciano Martínez, le dicen el Casco 81. Es jefe de Plaza de los Chapitos en Rosario y en Concordia. Y pues vino este despliegue de fuerzas federales, donde hubo un enfrentamiento también con civiles armados, 10 muertos el saldo y al menos 3 detenidos, entre ellos un hombre originario de Colombia. Así que el operativo allá en Sinaloa para capturar a Óscar Luciano Martínez. Impactantes imágenes y estas las del viernes de esta avioneta que, pues sí, llevó al Mayo Zambada para ser entregado a las autoridades estadounidenses en este cisma que dividió al cártel de Sinaloa y que dejó a ese estado pues sumido todavía en una violencia que enfrenta pues a los seguidores
del Chapo Guzmán y a los seguidores del Mayo Zambada. Esta, la avioneta que se lo llevó a él y a Joaquín Guzmán López, arrestados ambos el 25 de julio del 2024. Pues resulta que ahora se sabe que el FBI le donó la aeronave al Museo del Aire, al Museo Air War Eagles en Santa Teresa, Nuevo México. Las autoridades del recinto destacaron que la avioneta demuestra cómo la aviación puede ser explotada por organizaciones criminales y cómo los esfuerzos coordinados pueden detener esas actividades. O sea, sí, saben que con ello van a traer a turistas la famosísima aeronave que terminó en un museo. Un caso del que nos fuimos enterando a cuentagotas de qué pasó, cómo pasó. Qué forma de enterarnos, ¿no?, de lo que ocurre con figuras como el Mayo Zambada, a través de su propia voz, a través de medios estadounidenses y aquí pues hasta el gobierno mexicano así se fue enterando junto con nosotros, sus gobernados. El exalcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Guillermo Valencia, él habló sobre las recientes imputaciones que recibió por tráfico de drogas que presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de un hijo y de un sobrino de Juan José Farías, el abuelo, líder de Cárteles Unidos. Dice que las acusaciones que él denunció desde hace 12 años contra el grupo criminal y que derivaron en amenazas que lo llevaron a dejar la presidencia municipal, pues ya finalmente tienen el respaldo de la autoridad en Estados Unidos. Él ya lo había señalado. El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que los familiares del abuelo tienen órdenes de captura en México, que hay operativos para detenerlos, que si Washington pide su extradición, pues se van a fortalecer las investigaciones que se realizan en el país, pero sí, no es una violencia nueva y ya habían generado que el exalcalde fuera amenazado. Le dieron libertad provisional a la hermana de Emilio Lozoya, Hilda N., acusada de lavado de dinero. La Fiscalía General pues no acreditó riesgo de fuga, así que mañana va a ser su audiencia, se va a determinar si se vincula o no. Y bueno, hace un mes estuvo aquí en el estudio Paula Fajardo. Paula, que como muchas personas víctimas de violencia, tuvo que personalmente encargarse de su caso. Alzó la voz después de 10 años de violencia. No lo hizo antes, ¿por qué? Porque muchas mujeres lo que temen pues son las consecuencias, las repercusiones para sus hijos que les quiten a los hijos. Porque a veces, muchas veces, los violentadores, los agresores, pues tienen contactos, que si el juez, que si el magistrado, y entonces además de las golpizas recurrentes, las separan de sus hijos. Ella fue ignorada por las autoridades, su expareja y agresor sigue en libertad. Tramitó un amparo, no lo detuvieron, así que Paula y sus hijos siguen bajo una amenaza constante. Chinga tu madre, no te quiero ver mañana en mi casa y te llevas a mis hijos de mi casa, pendeja. Chingue la madre, tú y toda mi familia vas y chingue la madre, cabrón. Y le pide chicha a la pinche policía. La voz que acaba de escuchar pertenece a Jorge Francisco N., ex esposo de Paula Fajardo. A pesar de contar con una orden de aprehensión vigente en el estado de Morelos, este hombre continúa libre, prófugo y hostigando a la madre de sus 4 hijos. Paula guardó silencio durante 10 años por miedo, hasta que el riesgo inminente lo obligó a romper el silencio y exhibir en redes sociales las agresiones físicas y psicológicas que vivió dentro de su matrimonio. Me ha llegado a cachetear y jalonear del cabello a uno de mis gemelos. Me aisló muchísimo de mis amistades. Y se compra la jueza donde entra el divorcio. Jueza, además una mujer, es que me pudre saberlo. Sí. Estas pruebas entran desde un inicio, estos videos los tenían en juzgados. Sí. Y pues no les importó. Y aún así les dieron convivencias. La indignación de Paula no es solo contra su agresor, sino contra un sistema que la ha dejado en el abandono. Denuncia que su caso pasó completamente desapercibido para el gobierno de Margarita González en Morelos y para la Secretaría de las Mujeres de la entidad. Su voz solo tuvo eco cuando los videos se volvieron virales. Hoy la impunidad avanza. Mientras ella y sus 4 hijos viven escondidos por temor a represalias, Jorge Francisco N. continúa prófugo de la justicia. Mi hija mayor pues entiende un poco más y me dice, es que yo me acuerdo de esto y que te hacía así y así, y yo veía y quería defender a mis hermanos y protegerlos.
Ante la lentitud de las fiscalías y el temor fundado de que su agresor escape del país, Paula ha iniciado una nueva batalla ciudadana. Ha lanzado una masiva petición de firmas dirigida al Poder Judicial de la Federación y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y directamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El objetivo es exigir medidas de protección efectivas para ella y sus pequeños, transparencia en el caso y el fin de la impunidad. Creo que sería importante que si en el Estado no están pudiendo hacer algo, pues que a nivel nacional, pues que nos brinden el apoyo. Miles de ciudadanos ya firmaron la petición exigiendo que ninguna mujer tenga que documentar y viralizar años de terror en su propio hogar para ser escuchada por la justicia. Claudia, ya pasaste por una situación incómoda donde sufriste acoso con una persona, ahora sí que externa a ti. Ahora ponte en mi lugar, que sufrí acoso, agresiones, que era la persona que debía protegerme, que debía amarme durante 10 años, y que no solo la sufro yo, la sufren mis hijos. Te informó Kena Uribe. Insistir en que ella estuvo aquí y bueno, pues hay el compromiso, no solamente mi compromiso personal, sino el de todo este equipo de trabajo. Le prometimos, y así vamos a hacerlo, a Paula, que no soltaremos su caso. Y es que esto pasa en México. Claramente en Morelos están rebasados, ese estado es un desastre. Con todas esas pruebas, no lo grabó una vez, lo acaban de ver ustedes. Lo grabó muchas veces, lo documentó ampliamente. Esas golpizas recurrentes, todo frente a los hijos. Hace esa denuncia y no pasa nada. Ni la protegen a ella, ni protegen a los menores, ni detienen al fulano. Y entonces nos toca como sociedad abrazar a las víctimas de violencia y sí, cuidarnos unos a otros. Firmar esa petición de justicia para Paula en change.org y exigir a las autoridades que caramba hagan su trabajo. Nos vamos a la información en breve, querido Irán. Nos arrancamos rapidito, mi papá, porque tras casi 6 meses desaparecido en Sinaloa, los restos del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez regresaron a Tlaxiaco, Oaxaca. El joven de 26 años fue localizado en una fosa clandestina junto a otros trabajadores. Elementos de la Marina aseguraron 3 toneladas de cocaína en Oaxaca, transportadas en 2 embarcaciones. Hay 4 detenidos. En más información del país, 84,000 cigarros ilegales fueron asegurados en el AIFA. Todo esto durante un operativo realizado por autoridades de aduanas y la Sedena. El cargamento venía desde Bélgica. Una pipa con combustible volcó y explotó en la autopista Iguala-Cuernavaca, allá en Guerrero. 4 personas resultaron lesionadas. Además, detuvieron a la exalcaldesa de Musquis, Coahuila, y exdiputada local de Morena, a Tania Flores Guerra. Todo esto por presunto desvío de recursos y ejercicio abusivo de funciones. La presidenta terminó una gira de trabajo por Michoacán, consolidó el plan por la paz y la justicia, formalizó la entrega de apoyos sociales y la meta de construir 82,000 casas populares en el estado. Banco Multiva presenta. El peso frente al dólar se cotiza en 17,48. La bolsa mexicana cerró con una pérdida de 0.02%, muy ligera. Y las exportaciones agropecuarias y pesqueras hacia el Reino Unido, sí, ese país del que hoy como que no queremos hablar tanto, pero esta es una buena. Esas exportaciones alcanzaron un récord histórico, un aumento de 15%. Así que van para arriba y es pues una buena noticia. Banco Multiva presentó. Bueno, y entre la emoción por el partido México-Inglaterra surgió el Operativo No Inglés. Una campaña en la que participaron muchísimas empresas que tradujeron temporalmente sus nombres al español, sus nombres comerciales, para, bueno, pues justamente no usar ese idioma del equipo con el que se enfrentó México ayer. Y bueno, pues yo sé que el ánimo cambia, desde luego, ya vemos la copa esta, pues algunos con mucho desdén, pero como sea, sigue siendo entretenido. Y hoy hay un partidazo, se enfrentan los vecinos, España, Portugal, estos países
que comparten la península ibérica y que pues sí, cambiaron el mapa del mundo para siempre. Vamos a, sí, recordar un poco de esta historia que nos involucra a los mexicanos y a todos los que vivimos en este continente. Vámonos a la escuelita. Leti, bienvenida. Leti, que hoy me peinó muy chula. Jorgito, bienvenido, corazón. Ándele, aquí la bandera española, por acá la bandera portuguesa y aquí esto, que nos permite recordar por qué, digamos que de la frontera de México para abajo se habla o español o portugués. Como saben, bueno, España y Portugal, lo dijimos ya, comparten la península ibérica, donde quedó, está de este lado. Comparten esta península y bueno, pues justamente esos dos países de navegantes y de viajeros y de conquistadores, usemos ese término, una vez que estaba ya ubicado, ya que habían descubierto América, dijeron, nos lo dividimos, ándale pues. Y entonces en 1494 firmaron el Tratado de Tordesillas y con ese acuerdo trazaron una línea imaginaria para dividirse básicamente el continente. Regálenme porfa la imagen del continente americano para hacerles ver cómo es que justamente a partir de esa división les tocó de acá para acá. Préstenme el mapa, porfa. Bueno, pusieron esta línea imaginaria y dijeron, de acá para acá es para España, de acá para acá es para Portugal. Y por eso todos los países que están, bueno, pues más allá de esa línea imaginaria, hablamos español. Y del otro lado del portugués está Brasil, que habla portugués. El mapa se los debo, no lo tenemos. Échenmelo, porfa, para que se entienda. Esto es lo que es crucial. La división de América entre los que hablamos español y los que hablan portugués. En fin, que ese es el motivo, ¿verdad? Y bueno, pues hoy se enfrentan esos dos países, España y Portugal. Bravo por España. Y yo me enfrento con quien no me puso el mapa que necesitaba. Pero ese ya es harina de otro costal. Ah. El muy lamentable caso de la periodista Roxana Guzmán. Una mujer que fue sacada con violencia de su casa el 2 de junio en Anchital, Veracruz. Imágenes que todos vimos de cómo, pues sí, rompieron los cristales de la entrada y se metieron por la fuerza. La Fiscalía Estatal informó que los restos que encontraron en un rancho, pues sí, pertenecen a Roxana. Hay 8 detenidos por este ataque, entre ellos los tipos que se la llevaron, que entraron así, rompieron todo. Y se la llevaron Javier Iván, Delta 1, y José del Carmen, Delta 7 también, Luis Arturo, Delta 11, que en complicidad con una mujer, pues se llevaron a Roxana de su casa. Hay 4 policías municipales de Ixhuatlán que presuntamente pues les dieron apoyo logístico a los criminales para llevar a cabo el secuestro. José del Carmen N., alias Delta 7, fue quien dio todos los datos del predio en los que encontraron los restos de Roxana. Eso, pues, lo que dice la autoridad en Veracruz. Y otro periodista más, periodista independiente y, ojo, activista ambiental. Lo encontraron muerto. Es Manuel Alejandro Moreno. Estaba desaparecido desde el 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero. Él difundía videos y denuncias sobre problemáticas ambientales en sus redes sociales. 39 años. Reveló desde marzo que había sido amenazado por su actividad y por informar y por cuidar a la tierra. Y ojo con este tema, ojo con este asunto, porque lo mataron a él y han matado a muchos otros ambientalistas. Está el tema de los talamontes, sí, los bosques que ya hoy en México son también pues presa de los criminales, el crimen organizado y peor todavía el desorganizado, matando a ambientalistas. ¿Por qué? Porque denuncian esos atropellos y esas pues acciones que hieren al planeta. En la Ciudad de México, integrantes de la Asamblea Antimundialista interceptaron a Cuauhtémoc Blanco, iba en el traslado al estadio, al partido México-Inglaterra. Le gritaron cosas, Samir vive, asesino. Esto en referencia al activista morelense Samir Flores, que fue asesinado en 2019. Pintaron su camioneta. Así fue la agresión.
Bueno, ya se llevó la camioneta toda pintada. En Guaymas, Sonora, Mario Núñez, sacerdote. A ver, ahí vemos cómo ya se sube él y conduce su camioneta, perdón, no. Este es un sacerdote, 82 años. Lo mataron a domicilio. Se metieron a su casa a atacarlo. De acuerdo a las primeras investigaciones, conocía a la persona que lo atacó porque le permitió el ingreso y convivió con ella antes de la agresión. La Fiscalía de Sonora informó que está abierta la línea de investigación y que están tratando de ubicar al probable responsable. Pero me enlazo hasta la redacción contigo, Kena Uribe. ¿Qué nos tienes? Buenos días, linda. Te escuchamos atentos. Hola. Muy buenos días, mi Pao. Mira nada más, vaya asustazos se llevaron esta mañana en Tutitlán, en el Estado de México, justo sobre la vía López Portillo. Un camión de transporte de personal y un coche particular terminaron chocando contra la fachada de una empresa. Como podemos ver en las imágenes, el impacto fue tan fuerte que el coche terminó volcado mientras que el camión se subió directo a la banqueta. Por fortuna, se reportan únicamente 2 personas lesionadas que ya están siendo atendidas por elementos de Protección Civil Municipal. Ambos choferes serán detenidos para deslindar responsabilidades, pero mucho ojo si usted transita por esta zona. Maneje con mucha precaución porque el tráfico es sumamente pesado para quienes se dirigen hacia el periférico. Es la información, mi Pao. Seguiremos pendientes porque esto también es noticia. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias, Kena. Que tengamos a Atalo Mata como enviado especial con toda la información desde Caracas. Atalo, queridísimo, te escuchamos atentos. ¿Cómo van las cosas en Venezuela? Buenos días. Sí, Paola, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo desde Venezuela. Pues sí, hay incertidumbre todavía, hay miedo, hay sorpresa, la gente está muy sorprendida por todo lo que está pasando, pero también hay mucha solidaridad, la gente se ha apoyado entre sí. Ya mencionabas lo de los restaurantes hace un momento. Este fin de semana fuimos testigos de cómo los restaurantes, de hecho, trabajaron mucho para recibir insumos y poder preparar alimentos, los elaboran y a través de la Guardia Nacional Bolivariana pues es llevada a los diferentes lugares donde hay personas damnificadas o a los hospitales, porque los médicos también necesitan comer, a las brigadas de rescatistas. Y bueno, nosotros nos encontramos aquí en la zona de Los Palos Grandes, en Caracas. La semana pasada recordarás que estuvimos en La Guaira, donde fue la zona cero, y aquí también en Caracas hubo la menor destrucción, pero sí hay todavía. Esos trascabos se están recogiendo estos escombros en el edificio Petunia 1, ubicado aquí en la frontera de Altamira y Los Palos Grandes, en el municipio de Chacao, en Caracas. Y han registrado aquí, tan solo en este edificio, 35 personas fallecidas y 28 heridas. Es una estructura que colapsó por completo. Después de estos terremotos hubo otro edificio que también resultó dañado a un lado, que es Petunia 2, pero afortunadamente solo fue desalojado, no hubo víctimas mortales ni heridos. Esto es lo que te puedo reportar desde Caracas, Paola. Y te agradezco mucho, gracias, Atalo, te abrazo. Y bueno, pues el abrazo es desde luego también para todos los venezolanos. Pero de regreso en México, el mal clima no da tregua. Miren esta inundación y estas calles convertidas en ríos en Puebla. Una planta tratadora se desbordó, inundó un fraccionamiento. Fue tal la cantidad de agua. Hubo coches así, arrastrados por la corriente, muebles que avanzaban flotando como canoas. Sigo en Puebla, donde una familia, mire, fue rescatada, iban en su camioneta, la camioneta quedó varada y pues así los ayudaron a salir del caos. Lo mismo en otros cruces. Fíjese, los autos cubiertos por agua, el Boulevard Atlisco, un árbol cayó sobre una camioneta. Eso es Puebla. Querétaro, se vino abajo un espectacular. Dañó postes, dañó cables, dejó sin luz a varias colonias. Una intensa granizada provocó también daños en el techo de una casa.
Así que te lo pregunto con susto, ¿cómo se va a comportar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente para que tomen sus previsiones, porque ¿qué creen? Sí, se esperan más lluvias en Nayarit, en Oaxaca y para Chiapas. Aguas por allá. Mientras tanto, seguirá el calorcito en Sonora, en Chihuahua y Nuevo León con temperaturas de hasta 42 grados. A hidratarse bien. Para la Ciudad de México hay 65% de probabilidad de lluvias. Cuídense mucho, por favor, y tómenlo en cuenta. Una falla en el Tren Maya. Fue una falla eléctrica en la ruta que cubre Mérida-Cancún y ahí se quedaron varados los pasajeros más de 5 horas, imagínense. O sea, el convoy tenía que llegar a las 8 de la noche del miércoles y pues terminó llegando a las 2:50 de la madrugada del día siguiente. Ya se imaginará, ¿no? Los reclamos de los usuarios que denunciaron que durante la espera ahí los tuvieron sin ningún protocolo de atención, sin aire acondicionado, sin agua, sin alimentos. Una pasajera necesitaba tomar su medicamento y pues no tenía ni con qué, ni agua les dieron. Tengo que tomarme una medicina, no me la puedo tomar. ¿Por qué? Porque no he tragado nada. Mira ya qué horas son. Horas varados. En Jalisco, familiares de 6 estudiantes protestaron el fin de semana para exigir su localización con vida. Temen que pues hayan sido llevados por el crimen organizado, reclutados forzadamente. Jordan García y Christopher Sandoval, de 14 años, Justin Torres, de 15, vistos por última vez el 30 de junio. Fueron a una graduación de una secundaria y ya no se supo más de ellos. Una semana antes, el 24 de junio, otros 3 estudiantes desaparecieron. Flor Espinosa, de 18, José Israel, de 17 y Elvira, de 14, también iban a una graduación, estaban en una parada de camión y bueno, pues al parecer los subieron a un coche y se los llevaron. Las autoridades del estado revelaron que algunos de los jóvenes lograron comunicarse con sus familiares. Les informaron a sus familiares, estamos bien, pero no vamos a regresar. ¿Qué hay detrás de estas desapariciones? Pues es justamente lo que están investigando. Protestaron también madres buscadoras. Ayer colectivos marcharon en Reforma aquí en la Ciudad de México antes del partido México-Inglaterra para exigir al gobierno federal una disculpa pública por la violencia y la criminalización de sus manifestaciones. Dijeron que no están en contra de las celebraciones de la Copa del Mundo, están en contra de la inacción de las autoridades. Así que insistieron en ser escuchadas. El viernes, una audiencia contra el alcalde de Metepec, Fernando Flores, ¿se acuerdan? Está acusado de abuso de autoridad, de lesiones, luego de que el 4 de junio se metiera con todo y escoltas armados a un club deportivo. El juez le impuso 3 medidas cautelares: presentarse a firmar cada mes, ya no podrá entrar al club ese, tampoco podrá acercarse a las víctimas, y otra detención como parte de la operación Enjambre. Lino Rodríguez, coordinador de gobierno del Estado de México en la región sur-sureste, detenido en Toluca. ¿Por qué? Por secuestro y delincuencia organizada. Sí, un funcionario que resultó secuestrador. Otro que está bajo investigación, el tesorero municipal de Tulum. Se llama Vicente Moncada, lo detuvieron en el aeropuerto de Cancún, quería entrar con un arma de fuego. Y bueno, el propio exfuncionario compartió un video confirmando que dejaría su cargo para no afectar a la administración, que él es un hombre de principios, mientras que el sábado una falla en una planta de la CFE en Veracruz y una serie de explosiones hasta un incendio y un mega apagón para Boca del Río. Los estallidos no dejaron a lesionados, pero pues sí todas las afectaciones. La mañana del domingo ya se restableció el servicio. Loreto, hay que recordar, en abril se publicó un decreto que habilitaba a Loreto como puerto de cabotaje. Esto generó una gran movilización para proteger a las ballenas y a otras especies. En mayo se cambió la cosa. Un nuevo decreto que dejaba sin efectos al anterior. Se creó además una mesa de trabajo para ajustarse a la nueva normativa ambiental. Hay nueva información vinculada al tema.
El 3 de junio, otra vez una reunión. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reiteró que no van a tomar ninguna determinación hasta escuchar a todos los involucrados. Las empresas, bueno, pues que quieren que lleguen los cruceros también están siendo escuchadas. Así que sigue este tema de Loreto y ya hay este otro caso que capta nuestra atención y que genera una gran indignación y que nos permite ver lo que está pasando con bueno, pues la protección al medio ambiente en este país. Le hicieron la necropsia al tigre de Bengala Kenzo. Este tigre, recordemos juntos, que el 28 de junio se escapó de un refugio en Tepetlauxtoc, Estado de México. Bien fácil, se escapó, pues estaba la puerta abierta. Así de bien aplicados los protocolos. Entonces toda la gente en la zona, pues con el susto de salir, porque además de que te pueden asaltar, te podía encontrar el tigre. Por fortuna no, el tigre no atacó a nadie, pero la negligencia, la incapacidad de los encargados del operativo para recuperarlo, pues terminó en la muerte del tigre. Se le acercó a una de las personas que intentaba capturarlo, el tigre reaccionó, le dispararon al tigre y luego lo sedaron y pues estuvo mal la sedación, murió el tigre Kenzo por los balazos y por la sobredosis de sedantes, por el inadecuado manejo en el rescate, resultados que van a ser entregados a la Profepa y ojo, porque tanto la Semarnat como la Profepa tienen a titulares, pues sí, con experiencia, muy brillantes, muy probablemente con las mejores intenciones, pero sin el presupuesto, ni para proteger las áreas naturales, ni para cuidar a los animales silvestres y las especies en extinción. Ya no se diga para cuidar a los ambientalistas. ¿Cuántos activistas, cuántas personas que cuidan a los bosques, que cuidan a la naturaleza y que han sido asesinados en los años recientes por criminales? Pero me voy con Rodolfo Dorantes. ¿Dónde estás, Rodolfo? ¿Y qué nos reportas, querido? Te saludo con mucho gusto. Buenos días. El gusto de saludarte es mío, Paola, muy buenos días. Efectivamente, es el eje 1 poniente de la avenida Bucareli, lugar donde, bueno, pues prácticamente ya son 9 días de este bloqueo de personas trans que se encuentran en este lugar, exigiendo que sean atendidos y, por supuesto, que se dé una respuesta a sus peticiones por parte de autoridades de la Secretaría de Gobernación. Pues se mantiene este corte a la circulación vehicular. Aquellas personas que vienen de la zona del Paseo de la Reforma lo ubicarán a la altura del reloj chino. Está haciendo la circulación canalizada hacia la zona de Abraham González, así que pues a tomarlo con calma. Hasta este momento pues la vialidad no es tan complicada en esta hora de la mañana, sin embargo conforme pasan los minutos la vialidad se ve muy afectada en dirección hacia las inmediaciones de la avenida Chapultepec, Paola. Te agradezco la información y te mando un abrazo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Sí, sigamos mundialistas. Sí. Sajid se fue, fíjate, justamente a ver parte de, pues, del ambiente, que sobre todo antes del partido, qué rico ver a tantos mexicanos celebrando bien, con muchos ingleses. Vámonos contigo, Sajid, te toca. Así, aquí no todo es fútbol, sino también fiesta y bailongo. ¿Cómo? ¿Cómo estás disfrutando esta copa aquí en México? O sea, no mames, yo creo que todos los mundial pueden pasar aquí. ¿Cómo estás viviendo la copa aquí en México? No, todo chido, ¿sí? Todo está pasando súper. O sea, ya la pusieron al tiro. Simón, sí. ¿De dónde eres? De Estados Unidos, pero soy mexicano también. ¿Dónde dejó a su marido? Ya me dijeron que lo quiere perder. Lo dejé ahí en la fila, pero a ver si lo perdía, pero pues no se pudo. ¿Cómo la ve? Que ya lo quería perder. Pues ya se quiere hacer de mí, ¿cómo ves? ¿De dónde nos visitas? Where are you from? De Dinamarca. ¿De Cuernavaca? De Dinamarca. Ah, de Dinamarca. Mándale besos a tus fans, kiss a tus fans. Como buena mexicana, ¿tienes el ritmo o no? Claro que sí. Bueno, nosotros regresamos al estudio con este bailón. Eso. El que nadie nos quite el ritmo. Claro que no. Que nadie nos quite al mal tiempo, buena cara. Queridos vecinos. Que conste que Cabo Verde y no Rabo Verde, ¿eh? O poquito. Por favor, muy importante precisión. ¿Entendiste? ¿No es cierto? ¿Cómo están, vecinazos? ¡Qué guapos! Bien, un poco tristes,
pero la vida tiene que continuar, compañeros. Exactamente, sí, me imagino no es fácil trabajar con ese de tu izquierda. ¡Tranquila! No, lo decía por la selección, no por Mauricio. Ah, perdón, me confundí. Me confundí. ¡Te proyectaste, jefa! Al contrario, lo que daría por trabajar con ese muchacho. Los queremos mucho. Pero no me alcanza. Besos, Adiós. vecinos. Adiós.